Cuando vivía procesos muy duros en mi hogar, en mi casa, cuando tenía que salir corriendo, huyendo a algún lado, me metía en su casa. 2, 3 años después estaba bailando, haciendo La ejercicio, enfermedad pesqué al cáncer, como quien dice, de entrada. Entonces me cogieron en un a estadio esa, 1, a esa no. vida de pequeña y era como la preparación para lo que me iba a pasar. Era madre Después, soltera y enferma. Y algo entonces, coincidente tal vez en las vidas anteriores es cómo sana, me veo. Y él es que la no he primera cambiado persona básicamente que me dice lo que yo soy y utiliza el hace años, término medium. pero A los yo no 13 lo paso para los 14, yo me será salí de niña. mi casa porque no sabía que está mal escuchar las cosas que escuchaba ni ver las cosas que Manera. veía. Entonces, Yo de una pensaba, manera indirecta, yo fui bruja desde chiquitita. yo crecí como a ciegas en todos los Medium, medium, me sentía siempre como que el patito feo. Mi niñez fue un tanto dura, pienso yo, porque pertenecí a un círculo social en el que era un poco difícil para mí interactuar. Bienvenidos. Hay vidas que son absolutamente plurifacéticas. Esta no es la diferencia. Hoy tengo el placer y el gusto de contar con todos nosotros, con Connie Medium, quien es además locutora, medium y muchas otras cosas más que vamos a ir dándonos cuenta de camino. Bienvenida, mi querida Connie. Gracias por tu tiempo. Mi querido Ariel, gracias a ti también, gracias por este momento, a todas las personas también que se van a dar el tiempo de poder compartir con nosotros este espacio. Muchísimas gracias por tu energía, gracias por la atención también. Placer de mi parte y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este programa. Hay muchas cosas dentro de tu vida que tú pudieras contar que van a ser de luz para otras personas que a lo mejor en este momento están pasando por algo muy fuerte. Estamos en un tiempo, estamos en un tiempo muy clarito, muy fuertecito y de ver las cosas como son, ¿no crees tú? Pues sí, realmente para mí todos los tiempos siempre son de alguna manera un reto, de alguna manera fuertes. Eh, Siempre tenemos a lo largo de nuestra vida, todas las personas, una gran cantidad de pruebas. No creo que sea tal vez un poco diferente este año que antes, porque tal vez, por ejemplo, en los años 80, en los años 70 tenían otra clase de retos, otras clases de limitantes. Ahora vivimos en una sociedad en donde, claro, tal vez la exigencia, la información, la sobresaturación de información que tenemos también, tal vez no compromete un poco más nuestra salud psicológica, emocional, moral, tal vez. Pero pues en aquellos años, en 70, 80, también tenían sus propios retos, ¿no? Toda la vida la humanidad siempre ha tenido que atravesar por una gran cantidad de pruebas, a su conciencia, a su evolución, a su resiliencia, etc. Tiempos de aprendizaje, todos aquellos por los que pasamos, en los que nosotros estamos y somos parte de, sin duda, como nos dices. Cuéntanos cómo te diste cuenta que tú eras medium, cómo te diste cuenta que esas habilidades que tú tenías tenían que ver con la mediumnidad. Bueno, yo me doy cuenta que soy medium en sí, el término lo acuno para mí básicamente en la adolescencia apenas, o sea, ya grande, qué sé yo, unos 18, 19 años. Por ahí entre los 15 y 16 tengo como que mi primera experiencia, pero ya tomo el nombre de medium y entiendo que soy medium apenas entre los 18 y 19 años, porque pues ya tuve acceso a algunos libros que me permitieron saber qué significa ser medium y entender que todo lo que yo había tenido durante toda la vida, las experiencias, todo lo que veía, lo que sentía, lo que canalizaba, era mediumnidad, que claro, no lo entendía cuando era pequeña, ¿no? Pero de que fui toda la vida, que tuve una extra sensibilidad y que tenía la capacidad de percibir cosas que otras personas no podían, eso fue desde siempre. De pequeña tal vez incomprendido porque pues ahora los niños, digamos, si tienen una buena guía en casa o si tienen el internet al lado, por último, pueden estar informados, ¿no? O tal vez mal informados, pero de alguna manera tienen más acceso a la información que cuando nosotros éramos pequeños, porque tomamos en cuenta que yo ahora tengo 40 años. Entonces, en aquel tiempo, pues la única fuente de información que tenías eran las bibliotecas y los libros. Y para que tú vayas directamente a buscar un libro, necesitabas tener una referencia. O sea, alguna persona te tenía que decir, busca por acá o te recomiendo este libro. A menos que el universo te ponga el libro al frente, no es una coincidencia, sino es parte de las causalidades de la vida, que tú puedas tener acceso. Y eso me pasó a mí, ¿no? Tuve acceso a un libro de Allan Kardec
Y ahí entendí un poco lo de la mediunidad y después de eso ya vinieron algunos otros, Brian Weiss, bueno, algunos otros libros que me permitieron entender lo que era. ¿Cómo llevaba tu familia esos dones curiosos que tenías y también de quién crees tú que lo heredaste? Ya, a ver, digamos que yo tengo una historia un poco difícil familiar, como para poder decir, sé que lo saqué de tal lado, sé que lo saqué de mi familia materna o que lo saqué de mi familia paterna, porque no tuve un núcleo familiar sobre el cual yo no crecí con mi mamá, crecí con mi papá. Él fue básicamente mi mamá y mi papá durante muchísimos años. A mi mamá la conocí sí cuando era pequeña, como entre los 8 años, pero no tengo recuerdo de eso. O sea, sé que fue una señora a visitarme, así es como lo recuerdo, pero el primer recuerdo de yo decir es mi mamá, o sea que la recuerdo realmente su rostro, recuerdo su energía, la recuerdo, eso fue ya a los 15 años, ya 14 años por ahí, o sea, yo ya estaba grande cuando realmente tuve una interacción ya consciente con mi mamá. De ahí cuando fui pequeña, no, la persona que básicamente me crió fue mi papá, la mamá de mis hermanos y otras personas. No tuve una vida como muy de familia, desapegada más bien, entonces no tengo como poderte decir, creo que lo saqué de la familia, de mi familia materna o de mi familia paterna. Ya grande entendí que, por ejemplo, el amor por la música, el amor por el arte, lo saqué de mi familia materna y el carácter lo saqué de mi familia paterna. Esa clase de cosas yo puedo decir, pero la mediumnidad o toda esta clase de dones, no. Esto sí, yo no sé la historia de mi familia, no sé la historia de mi mamá, de mi abuela, de mis tías y de mi papá. Tengo muy poca información sobre mis tías también o sobre mi abuela, entonces no puedo yo decir si vengo de un linaje de personas mediums. Eh, pero, em, a ver, mi niñez fue un tanto dura, pienso yo, porque pertenecí a un, a un círculo social en el que era un poco difícil para mí interactuar. Eh, Mi papá tenía buenas posibilidades económicas en aquel tiempo y me tenía a mí en una escuela de un buen estatus acá en la ciudad donde yo estoy. Y por ende, todo el mundo social que me rodeaba era de alto nivel, ¿no? Pero yo nunca encajé ahí. Y aparte, como siempre fui medium, me sentía siempre como que el patito feo por varios motivos. Uno, porque como no tenía una mamá que ella me peinara, me arreglara como a otro niño, como a otra niña, que está pendiente de sus cosas y todo, em, siempre fui la niña más despeinada o siempre fui la niña más descuidada del grado. La niña que estaba desalineada sus uniformes, el cabello siempre despeinado, esta clase de cosas, porque no tenía una mamá que me haya enseñado la figura femenina, digamos, cuando era pequeña. Y mi papá hacía todo lo que podía cuando estaba conmigo, porque él tenía una profesión en aquel tiempo que no le permitía estar todo el tiempo conmigo y casi siempre estaba con madrastras o empleadas domésticas. Entonces, digamos que quien me enseñó a mí cosas de mujeres fueron mis madrastras o mis empleadas, ¿no? Em, Como mujeres vieron alguna cosa, por ejemplo, en mi etapa del desarrollo, fue una empleada precisamente, la persona que estaba justamente aquella época cocinando, la que cuando sucedió justamente lo de la pubertad, yo no sabía dónde correr y fue ella la que me explicó. Y también vengo pues de este tiempo en el que ahora en las escuelas existe toda clase de educación que te explican acerca del desarrollo de los niños y todo. En ese tiempo no era así. Entonces yo crecí como a ciegas en todos los sentidos. Y, y mi papá hacía lo posible cuando estaba conmigo, hacía lo posible como de enseñarme o explicarme. Y a veces yo recuerdo muy bien que él trataba de cogerme, o sea, hacerme una colita o alguna cosa y siempre estaba despeinado, siempre estaba mal peinado, porque mi papá sí trataba de hacer lo posible por peinarme y no le salía bien los peinados como le puede salir a una mamá, por ejemplo, ¿no? Y cuando había fiestas de Halloween, yo siempre iba vestida de bruja porque mi papá era muy bueno para maquillar mal. Entonces, él siempre me maquillaba de esa manera. Entonces, de una manera indirecta, yo fui bruja desde chiquitita, pero porque mi papá, o sea, era como que mi figura se adaptaba a eso.
mi cabello despeinado, la forma, mi fisonomía, lo que yo soy, se adaptaba a vestirme de bruja hasta en las fiestas. Entonces crecí con eso sin saber y tampoco le podía dar una explicación y no podía hablar con nadie tampoco porque lo que yo sentía, yo no sabía que estaba mal. O sea, yo normalicé mi conducta mientras era niña porque no sabía que está mal escuchar las cosas que escuchaba ni ver las cosas que veía. Yo pensaba que el resto de personas también podían ver o sentir algo como yo. Me fui dando cuenta a medida que voy creciendo que solamente yo veía, solo yo escuchaba, solo yo sentía. Y en la adolescencia es donde entro en conciencia de esto y empiezo a investigar, porque a los 13 años, a los 13 paso para los 14, yo me salí de mi casa por algunas situaciones que ahora yo no, bueno, esas sí no las quiero comentar porque no me gusta la victimización, digamos, pero sí tomar como tal vez como una línea que yo me salí de manera consciente, yo tomé la decisión de salirme a esa edad de la casa en busca de algo distinto a lo que estaba viviendo hasta ese momento. Es ahí donde conozco otras personas de otro círculo social distintos. Yo pasé de una escuela en donde lo tenía todo básicamente, que era una escuela pensionada, a una escuela fiscal, a un colegio fiscal, un cambio drástico de sociedad, de forma de ver. Cuando yo llegué al nuevo colegio, cuando me inscribieron en el nuevo colegio, eh, todo el mundo se dio cuenta que era como la aniñadita, les dicen acá en Ecuador, ¿no? Porque era como lavadita, tenía la forma de una persona como con dinero, eh, aunque ya estaba en otra fase. Entonces, no podía pasar desapercibida en ese núcleo, pero es en ese mundo en el que yo conozco personas que me empezaron a guiar en lo que soy. Y conozco a un sanador porque me gusta mucho el baile, es una de las cosas en las que yo ahora me desenvuelvo. Soy también instructora de danza andina y aquel entonces empecé recién, por primera vez empecé un grupo de danza folclórica y en una presentación, en una de las tantas presentaciones que teníamos, conocí a un taita, conocí a una persona que sana y él es la primera persona básicamente que me dice lo que yo soy y utiliza el término medium, pero yo no lo entendía. Entonces, a raíz de este encuentro es que yo empiezo a investigar qué es un medium. Y en la biblioteca yo voy y pregunto libros de mediums. Y ahí la persona me recomienda, me dice, ahí es, ¿no? El de Allan Kardec, el libro de los mediums, que utiliza esta palabra. Y ahí es cuando yo enlazo todo. Pero esto es apenas ya de grande. ¿Cuándo fue la primera vez que te sucedió un evento mediúmnico estando tú chiquita y tal vez no entendiendo qué era lo que estabas viviendo? O a lo mejor y sí. Ya, a ver. Bueno, esto es un poco fuerte. Entre los tantos episodios de mi niñez, alguna vez una persona, no quiero decir el nombre, eh, intentó quitarse la vida al frente mío. Intentó colgarse con corbatas, con las corbatas que tenía como así, que tienes amontonados en un armario, ¿ya? Y eran no sé cuántas, 8 corbatas, no sé. Intentó colgarse después de una discusión fuerte que hubo. Y yo escuché un susurro en mi oído que, que me dijo que tenía que ir hasta allá. Y me dirigí hacia allá y cuando yo estaba por entrar al cuarto justamente donde esta persona se iba a quitar la vida, vi a una mujer parada, una mujer muy parecida a mí ahora, o sea, muy parecida a como tú me ves ahora. Yo en ese tiempo obviamente era niña, ¿no? Pero ella se veía como yo más o menos me veo ahora, pero con el cabello muy canoso, o sea, blanco, blanco. Y ella estaba parada en la puerta, en el marco de la puerta, y con el pensamiento me dijo lo que tenía que hacer, o sea, me dijo como que pase para allá y que vea y que corra. Entonces fue como que, ¿y ella qué hace aquí? No la conocía, solamente sentí que tenía que ir y se esfumó, o sea, fue como una visión así y se esfumó y yo me quedé como, claro, y no entendía lo que estaba pasando. Y cuando entro, el shock de ver a esta persona colgándose. Y lo primero que yo pude hacer fue agarrar las primeras tijeras que habían pues, y cogí, corté todas las corbatas por el primer espacio que me permitió, porque esta persona era grande para mí, entonces era como soportar el peso de la persona y cortar las corbatas también, ¿no? Y ya, bueno, logré cortar, dañé las corbatas y todo, y la persona cayó y todo. Y cuando cayó,
yo volví a sentir la presencia de la persona atrás mío, pero ya no la vi, solo la sentí y percibí en mi cabeza el rostro de la persona sin ver. Ese fue el primer evento que tuve que recuerdo del que yo tengo memoria, pero que no supe que es mediumnidad. Y siempre me pregunté, hasta cuando fui grande, me pregunté quién era ella. Y claro, yo lo entendí años después cuando ya hice canalización con mis guías espirituales y lo demás, que es mi guía. Y esta guía se ve como yo. Es básicamente yo, pero anciana, muy anciana, ¿no? Y claro, aquella vez me dio el primer aviso. Después pasaron algunas cosas, me pasaron algunas cosas, digamos, parecidas a esta, que, en las que ella estaba siempre. Y yo la percibía y la sentía, pero nunca le tuve una explicación. La primera vez que yo sí te puedo decir que comprobé que soy medium, eso fue como entre los 16 años. Estaba parada fuera de la escuela, perdón, del colegio, y durante 3 días una mujer anciana asimismo, con el pensamiento me llamaba y yo era como que con el temor digo, o sea, y yo ya sabía que yo veía, para ese entonces yo ya sabía que veía cosas que otras personas no veían. Entonces, claro, yo la veía y era como que reteniendo esto hasta cuando me aventé y dije, pues, ya, me voy a ir, ¿no? Y tuve interacción con esta persona me dio un mensaje y yo cumplí con el cometido, con lo que se me pidió, que era darle un mensaje a la hija, y entonces me di cuenta que veía muertos. O sea, fue ahí cuando me di cuenta que yo veo a las almas y que podía ver y canalizar a personas que ya ah, no estaban en este plano. Obviamente le encontré respuesta a todos los términos de la mediumnidad: almas, trascendencia, campos espirituales, astrales, desvivir, o sea, todos los términos que se utilizan dentro de la mediumnidad, perdón, pasados por ahí los 20 y picos, casi a los 30 años, fue que yo realmente de tanto leer y de tanto aprender, porque ha sido un camino muy autodidacta, es que logré y he logrado saber todas las cosas que sé y soy ahora, es gracias a todo lo que he estudiado y a lo que me he preparado. Pero empezó en esa curiosidad de las cosas un poco extrañas que me pasaban. Bueno, interesante porque esto de que los libros lleguen a uno, eso lo he experimentado yo también con una buena cantidad de ellos, gracias a Dios, y bendito sea Dios por los libros, que son maravillosos. No critico las personas que los leen en tablets o algo así, pero a mí me gusta el olor al libro definitivamente. ¿Sabes quién has sido o quién fuiste? ¿Quién has sido? Bueno, dicen ahora que todo sucede al mismo tiempo. ¿Quién fuiste en otras vidas? Sí, tengo visualización de 4, casi 5 vidas. He Mira, tenido canalizaciones casi con 4 o 5 vidas. Em, y en todas he sido mujer, solamente en una fui hombre. Em, Tengo conexiones con algunos países, he mira. podido sentir, pero en casi todas me desarrollé como lo que soy ahora, en tal vez menor grado, ¿no? Y, por ejemplo, una que la tengo como muy, muy marcada ahora y que hace inclusive que me vea como me veo, es una en la que estuve en Europa y que fui gitana y era española. Y graciosamente ahora es uno de los apodos que utilizan para mí por el cabello, por cómo me visto, por cómo soy, pero nací así, o sea, tengo esta fisonomía. Y algo coincidente tal vez en las vidas anteriores es cómo me veo, que no he cambiado. O sea, me veo, tal vez tengo algunas cosas distintas en otras vidas, he podido canalizar algunas diferencias y cosas así, pero casi en todas soy como blanquita, tengo asimismo el cabellito claro, ahora me lo pinto de negro para no tenerlo tan claro. Em, el cabello oxambo, asimismo churros, o sea, casi todo lo que tú ves es como las mismas fisonomías en las vidas anteriores, con un rostro tal vez un tanto distinto, o cosas por el estilo, y en la vida en la que digo que es la única en la que fui hombre. Pero tengo Mira, como conciencia de como de 5 vidas más o menos. te podría preguntar entonces, ¿la fisionomía nos perseguirá a lo largo de otras vidas? ¿A todos? ¿O sucederá con No, algunos? con algunos sí, pienso que es algo preponderante con algunas personas que tienen una energía que es como fuerte, ¿no? Y que las acompaña y las acompaña. Yo pienso que todo lo que yo soy o cómo yo me veo es parte de mi paquete, es parte de básicamente todo lo que comprende a la Connie. Pero sí he canalizado también almas que he podido ver
sus vidas antiguas completamente distintas, o sea, no tienen nada que ver. De hecho, por ejemplo, el hombre de mi vida pasada no se parece. Él sí te puedo decir, no se parece para nada a lo que yo soy. Es más bien, tiene más bien una fisonomía muy vikinga, y grandote, así todo, ¿no? Entonces es distinto a como yo me veo. Tal vez un poquito blanco, eso sí, tal vez. Eh, la piel un poco más oscura que la que tengo ahora, pero sí he canalizado almas de otras personas en otras vidas, en los que he hecho algunos saltos, en los que he visto que son completamente distintos. Y hay otros que en cambio sí se ven muy parecidos. He visto, una vez vi una vida de una chica que era idénticamente igual. O sea, no había un cambio. Y yo la trataba de ver y eran los mismos ojos, era todo igual, igual como haber vuelto a nacer. Interesante. ¿Y has pasado situaciones muy, muy fuertes, según hemos hablado antes del programa? Y tú hablarás de lo que quieras hablar, no quiero incomodarte, pero también pasaste por una enfermedad muy fuerte. Cuéntanos un poquito Ujú, de eso, porque hay muchas maneras como el universo nos hace caer en la cuenta de cosas. Y recuerdo una persona que, te voy a ser franco, Connie, me impactó con lo que dijo, que él agradecía el cáncer porque le había enseñado a vivir. ujú, ¡Wow! ¡Qué sí, fuerte fue para mí escuchar eso! Porque mi padre murió de cáncer. sí. Mira, tú puedes decir que entiendes cualquier cosa, una enfermedad, un concepto, lo que sea, solamente hasta que lo vives o lo sientes en carne propia. Antes de eso pretendes entenderlo, pero realmente no lo entiendes hasta que no es parte de ti, parte de tu experiencia. Y todo lo que yo voy a decir ahora, lo voy a decir con el mayor respeto del mundo a todas las personas que están atravesando por esta enfermedad, que es muy dura realmente, pero hay ciertas personas que tal vez nacieron con una resiliencia distinta y con una capacidad distinta de enfrentar o de ver esta enfermedad. Y a las que tal vez la ven como algo negativo, tal vez para ellas es un poco este video, ¿no? Yo tuve una pareja estable durante toda mi vida, que es el papá de mis hijos, y cuando estaba ya en declive mi matrimonio, hace ya varios años, pasé por esta experiencia. No quiero contar los detalles de cómo empezó, porque son parte de una línea que se podría entender como victimista y eso no me gusta. Entonces, esa parte la omito, pero digamos que gracias a Dios y al universo yo logré entender que tenía esta enfermedad de inicio, porque empecé con un proceso anterior a la enfermedad y gracias a ese proceso desarrolló el cáncer. Entonces, como soy muy consciente de mi cuerpo y sé cuando algo no está bien, yo fui inmediatamente al médico porque percibí que algo no era normal. Y es ahí cuando me entero que estaba empezando en cáncer, que este proceso anterior que había vivido despertó las células cancerígenas en mi cuerpo. Claro que somos portadores, pero básicamente las activó y ahí empezó mi proceso, ¿no? Esa enfermedad o esa experiencia, mejor dicho, me permitió a mí, número uno, cortar con un ciclo que tenía que haber cortado hace muchísimo tiempo, que era mi matrimonio. Yo debía, o sea, tenía ya años con algunas cosas que debía haber cortado y no las cortaba a veces por esconderte tras términos como mis hijos. No quiero terminar con mi hogar por mis hijos. No quiero separarme por mis hijos. Pero en realidad no entiendes el daño que les haces teniéndoles en un hogar en donde las cosas ya no son funcionales. Mi madurez espiritual era completamente distinta también en ese tiempo, a pesar de los niveles de conciencia que poseo ahora. Somos un proceso de evolución y aquel momento era distinto, ¿no? Pero esta decisión, esta eventualidad me llevó, perdón, a tomar la decisión de separarme definitivamente. Y es ahí cuando en realidad empezó un cambio en mí. Es ahí cuando en realidad yo te puedo decir, me convertí en la Connie que soy ahora. Eh, Fue duro porque mi hija estaba muy chiquita. La que ahora tiene 12 años estaba muy pequeña. Los tratamientos al inicio, que fueron clínicos en un hospital acá que se llama Solca, al inicio estos tratamientos me lapidaban y claro, yo llegaba muy exhausta a casa y tenía que trabajar y mantener a mis hijos. Era madre soltera y enferma. Entonces, creo que la parte más cruda de esto fue eso, estar amarcada a mi bebé, sentada en el filo de la cama vomitando porque no jalaba, me dolía todo y me sentía muy mal. Y con
esa mínima fuerza física que tenía, que sea mucho mayor mi fuerza espiritual y cargar a mi hija y levantarme a cocinar y levantarme a hacer las cosas que tenía que hacer, porque mis hijos se morían del hambre si yo no cocinaba. Entonces, esta fuerza, sacar esta fuerza de la nada, te enseña realmente lo que es la resiliencia. Entender que cuando yo no avanzaba, cuando me estaba doliendo todo, cuando tenía náuseas y me dolía la cabeza y estaba muy mal por el efecto de la medicación que estaba utilizando y me temblaba con la temperatura, con el escalofrío, y mis hijos me decían, mami, toca hacer esto, mami, hay que comprar esto, mami, hay que comprar este otro. Esas vocecitas se convirtieron en el motor que yo tenía realmente como para arrancar y hacer las cosas. Entonces fue un proceso muy duro, muy duro. Mi nivel económico bajó muchísimo también. De cómo estaba, se convirtió en algo muy, muy difícil. Me endeudé muchísimo, saqué préstamos, me endeudé muchísimo. Fue un gasto económico muy, muy fuerte enfrentar esto y seguir siendo cabeza de hogar, seguir siendo madre de familia. Em, Sin embargo, Dios es tan grande, esta fuerza, este yo superior es tan grande también, que te permite levantarte a pesar de todo. Y me puso en el camino a las personas correctas. Conocí a una persona, yo no recomiendo que hagan lo que voy a decir a continuación. Ese fue mi proceso y cada quien vive su proceso. Conocí a una persona que se dedicaba a la sanación con plantas, a la sanación básicamente de la naturaleza, ¿no? Y esta persona me recomendó a una persona que había sido, o sea, que era un oncólogo, pero que renunció a la vida como médico para internarse en la selva y para tener un tratamiento distinto o para dar un tratamiento distinto al que generalmente daba en su vida como médico. Tuve acceso a tratamientos realmente que si yo ahora los regreso a ver, son una cosa loquísima porque es conocer de primera fuente, de primera mano, el poder de las plantas, conectarte con las plantas. Por eso te digo que este proceso me permitió ser lo que soy ahora, porque conecté con las plantas, conecté con la naturaleza, algo que yo siempre había sido, ¿no? Siempre fui una mujer de andar despeinada, como te decía de pequeña, despeinada, toda descuidada, en lo mío, lejos de las personas y muy cerca de los animales, muy cerca de las plantas, siempre pie descalzo, desde pequeñita, toda la vida sin zapatos. O sea, nunca me adapté a esa vida de pequeña y era como la preparación para lo que me iba a pasar después enfrentando esta, esta realidad del cáncer, ¿no? Logré salir en 3 años y medio casi, logré salir, las deudas siguieron todavía por unos años más. No, no fue fácil salir de la situación económica como tal vez fue salir de la situación de salud, pero lo logré, número uno, porque pesqué a la enfermedad, pesqué al cáncer, como quien dice, de entrada. Entonces me cogieron en un estadio 1, no fue avanzado, digamos, por eso no tuve que batallar tal vez como otras personas. Número dos, porque conocí a las personas adecuadas en mi camino que me permitieron conocer otras terapias o que me permitieron conocer otras formas, sin dejar claro del todo la cuestión esta clínica y médica. Pero como te digo, yo no recomiendo que todo el mundo haga esta clase de cosas porque tu espíritu debe estar listo para recibir a las plantas. O sea, eh, la comunicación que tú puedas tener y la recepción de la sanación por medio de plantas no está hecho para cualquier persona que no tenga un nivel de conciencia lo suficientemente equilibrado o a la línea con la planta. Y esto yo lo conocí, obviamente, ingresando a esta clase de tratamientos, ¿no? Pero como te digo, mediante el universo yo salí de esta situación y claro, las deudas las seguí pagando después, mi vida cambió, ya hice otras cosas. De a poco pude ir comprando nuevamente muchas de las cosas que ya no tenía, cosas materiales hablo, ¿no? De vivir, pasé a vivir en un departamento muy chiquitito con mis hijos, todos metidos ahí mismo, porque no podía pagar un departamento muy grande y cosas por el estilo. O sea, todo cambió. Mi nivel económico bajó y después de a poco ha ido subiendo. Alguna vez, como te digo, estaba sentada cargada a mi hija, vomitando y sin poder ni siquiera integrarme con la cabeza que me daba vueltas y con la responsabilidad de ser mamá. Y 2, 3 años después estaba bailando, haciendo ejercicio, haciendo otras cosas, pero muchas personas, justamente, mira, cuando yo atravesé esta situación, al mismo tiempo
una persona que me ayudó muchísimo, que ahora ya no está con nosotros. Cuando yo más necesité ayuda, ella tenía un local en donde vendían películas piratas y ella conocía mi situación como estaba y ella me contrató, o sea, me pagaba, me contrataba para yo trabajar, atendiendo el local, dando una mano de limpieza a todo el local, yendo a arreglar su casa como empleada, básicamente allá en su casa. O sea, en esta temporada yo trabajé en muchísimas cosas. Trabajé cocinando, trabajé limpiando, trabajé haciendo comidas porque soy muy buena para la cocina, haciendo comidas y vendiendo. Por ejemplo, vendía bollos. Acá hay un plato que se llama bollo de pescado. Vendía bollos de pescado, preparaba y vendía bollos de pescado. Vendía empanadas de pescado, empanadas igualmente, perdón, de verde. Vendía encebollados. O sea, vendía, hacía comida y vendía los fines de semana. Y aparte trabajaba en 4 o 5 cosas durante la semana, aparte de mi trabajo, porque necesitaba pagar las deudas que eran muy grandes. Y tenía hijos pequeños y esto lo hice con mi hija cargada, básicamente, ¿no? Con la bebé cargada. Entonces, fue una prueba máxima en toda la expresión de la palabra, de ser mamá, de enfrentarme a mis hijos pequeños, a las deudas, a todo lo que tenía que pagar y no tener fuerza, que era lo peor. Porque una cosa es con tu salud intacta, que por último tú dices arranco y hago, pero sin fuerza es muy difícil realmente. Por eso te digo que es una prueba de resiliencia máxima. Y la enfermedad te enseña. Y fue, aunque suene realmente contrario a lo que muchas personas puedan esperar escuchar, fue la mejor experiencia de mi vida, porque me transformó por completo. Tuve una ventaja sobre otras personas, como mi amiga que te digo, porque ella me dio trabajo por un tiempo y cuando yo estaba apenas en meses, 5 o 6 meses creo, enfrentando la enfermedad, ella se enferma un día y ella tenía 2 hijos en aquel tiempo, uno de 14, 15 años y una chiquita de 6 años, que ella me decía tía por la cercanía que teníamos de amistad con ella, con la señora que te digo. Y ella se entera que está enferma, se va al hospital esa semana porque se enfermó como con una infección estomacal muy fuerte y se demoró una semana en todo esto cuando le diagnosticaron cáncer de estómago y se murió en 3 días. La persona que a mí me había ayudado, que me dio trabajo, compartió conmigo esta enfermedad, nos quedamos viendo porque estábamos viviendo lo mismo, aquella época, lloramos juntas y se fue a los 3 días. Ella, la enfermedad, el cáncer de estómago es uno de los más agresivos que hay porque no te deja comer y la persona sin comer no vive. Así que ella se fue pronto y yo me quedé luchando, pero tengo todo el recuerdo de lo mucho que me ayudó en aquel tiempo en el que yo no tenía ni para comer, literal ni para comer. Pasé esta situación, después de eso, pues claro, alguna vez un médico me dijo, una vez con cáncer, toda la vida pendiente, ¿no? Entonces, claro, tengo que estar en controles, viéndome y todo, gracias a Dios no se ha repetido este proceso, no he tenido ya nunca más nada parecido a esto, pero fue un llamado de atención y fue la experiencia que me hacía falta para entender que no eres víctima de la vida que te tocó, sino que eres el hacedor de tu camino. Que así yo hubiera terminado mi vida en ese momento, cada una de las experiencias que viví en ese proceso hacían y hacen lo que yo soy ahora. Y que parte de todo lo que viví estaba escrito en mi contrato y en el de mis hijos para que ellos vivan esa experiencia también y ellos también puedan decir, oye, yo viví esto con mi mamá cuando yo era muy pequeño, yo la vi y mi hijo se acuerda, el mayor se acuerda, él dice, mami, yo me acuerdo y es que el que más vivió conmigo ese proceso fue el mayor. Él fue el como que más tuvo que aguantar porque él ya tenía como que conciencia y estaba un poquito más pilas, decimos nosotros acá, de las cosas que pasaban, y yo a él no le podía esconder muchas cosas. Entonces, por ejemplo, a mis hijos pequeños, a los más pequeños, yo les decía, mamá está bien, y ellos creían que mamá está bien, pero al mayor yo no podía mentirle porque él se daba cuenta y sabía que mamá no estaba bien, pero aprendió resiliencia también, y claro, eso tú no sales para nada intacto de esta experiencia. Los tuyos no salen intactos de esta experiencia, y aprendes a perdonar la persona que fue causante de esta enfermedad, la persona que fue causante de esta situación en mi vida, tal vez desde el ego y desde estar muy cerrada con mi corazón, en primera instancia tuve mucho resentimiento, porque
cuando yo vi a mi hija que tenía, apenas estaba en pinitos aprendiendo a desarrollarse apenas, o sea, recién aprendiendo a hablar, a caminar, a hacer lo que una niña pequeña hace. Yo la veía a ella y yo decía, no te puedo dejar. Y me acordaba, y entonces ahí yo enlacé y entendí por qué tuve la enfermedad. Porque yo tenía miedo, cuando era adolescente, tenía miedo de ser mamá por la clase de infancia que tuve. Yo tuve miedo de enfrentarme a ser mamá de niñas, sobre todo, porque la vida me dio dos varones al inicio y para mí no fue tan fuerte. Pero cuando la vida me dio una niña, yo me enfrenté absolutamente a todos mis miedos porque tuve que con ella, en ella, revivir las cosas que yo había vivido cuando era pequeña y yo no quería que una hija mía pase por esa situación. Y tal vez por eso resistía tanto la separación, ¿no? Entonces me pasa esto como a modo de obligación de separarme y me enfrento a ver a mi hija y yo decía, si yo me voy, qué va a pasar con mis hijos? No, o sea, y claro, reproché en ese momento, yo reproché, dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Dónde se van a quedar ellos? Yo no tengo a con quién dejarles. Ellos se van a quedar al aire y la pequeña está muy chiquita. Los van a separar. Claro, y todo eso te fragmenta por dentro y te rompe la cabeza y te rompe el corazón y tú piensas, o sea, y empiezas a redirigir esa energía y esa información la empiezas a redirigir tratando de culpar a cualquier persona, la primera que se te cruce. Y obviamente las primeras personas a las que vas a culpar son los causantes de las cosas que te están pasando, ¿no? Entonces los rediriges como culpables cuando en realidad son actores de tu vida, en realidad son maestros de tu vida, son personas que vinieron a sembrar una experiencia en tu vida para que tú pudieras aprender algo. En mi caso aprendí a ser más fuerte de lo que era y me permitió soltar los miedos que tenía cuando era pequeña a ser mamá de una niña, porque no me sentía capaz de ser tierna, no me sentía capaz de poder enfrentarme a la maternidad de una niña, porque era como un pavor interno que tenía, ¿no? Entonces necesitaba esta prueba dentro de mí para poder evolucionar. Y claro, estaba escrito que si lo lograba, iba a poder después tener una otra niña más. Ahora tengo otra niña después de eso, mira, que yo atravesé por cáncer de útero. Y eso, pues, obviamente tú dices, chuta, no puedes volver a tener otros hijos. Y el universo nunca, nunca actúa exactamente como tú pretendes o piensas. Los médicos nos pueden decir, oye, no vas a poder, a mí me dijeron, no vas a poder tener otros, o no vas a poderte embarazar nuevamente. Tuve una amenaza de que me iban a sacar, me iban a sacar el útero. Y ahora tengo una niña de 2 años, ¿no? Entonces, nada de lo que tú creas que pueda estar como que sea como, como lógico y que eso va a suceder, realmente tú puedes decir, va a suceder, porque no tienes el control de eso. Y mientras más tratas de controlarlo o mientras más tratas de retenerlo, menos sucede. Y hay algo también que yo creo que la mujer tiene más fuerte que el varón, al menos de lo que yo he visto, es la resiliencia, de cómo ustedes aplican la doble tracción y siguen adelante y lo dejan aún así como, wow, ¿no? Sí. Eso es un ingrediente que tienen las mujeres definitivamente. Ahora, en lo energético, ¿cambió algo a través de este proceso tan fuerte que tú pasaste? Cuéntanos un Sí. poquito de eso también, por favor. Primero, tal vez en su gran mayoría sí, creo que las mujeres somos un poco más fuertes que los hombres o un poco más resilientes porque con dolor y lo que sea arrancamos. Pero yo sí te puedo decir que de quién yo aprendí y por qué yo no he colgado mis brazos es por mi papá. Porque tal vez muchas personas, las personas más cercanas, saben quién es mi papá, puedan decir que no es lo que yo digo. Pero yo te lo digo como hija, él me enseñó a ser fuerte. Y él hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, cuando él tiene un problema de salud, tú lo ves, aunque esté medio lapidado y aunque no avance, él se levanta y sigue. Y dale y sigue y trabaja como sea, sol, sombra, lo que sea. O sea, mi papá es una persona muy resiliente, muy, muy fuerte. Entonces, yo de él aprendí a hacer eso. Y por eso alguna vez cuando se vio comprometida la vida de mi papá, yo recuerdo que yo dije, si mi papá se va el 50% de mi fuerza, porque yo de ahí saqué esa fuente de fortaleza que salió a flote en cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro, mi papá, como cualquier persona en el mundo, ha cometido muchísimos errores y la gente siempre juzga los errores antes que las virtudes, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no haya aprendido los valores o las cosas más fuertes que tengo precisamente de mi papá. Espiritualmente,
yo ya, o sea, ya tenía estos niveles de canalización, yo ya podía conectar, podía ver almas, podía sentir energías, podía ver el aura de las personas, podía sentir su dolor, podía ver sus pensamientos, pero no con la fuerza con la que pude a raíz de una de las terapias, uno de los tratamientos, digamos, a los que me sometieron, que era con veneno de serpiente. Era una de las tomas que me dieron dentro de esta sanación que te decía que es completamente alternativa a la medicina tradicional. Era un macerado de plantas con una puntita de cuchara de veneno de serpiente. Y esto te vuela. O sea, es como mandarse una ayahuasca. O sea, te transporta realmente. Cuando yo regresé de este viaje psicodélico, le llamo yo, de este viaje álmico, mi percepción se incrementó muchísimo. Y a medida que iba saliendo de la enfermedad, me di cuenta que mi fuerza espiritual se iba incrementando. Y también mi campo áurico, de lo que bajó, claro, si lo tomamos en comparación en el proceso de cáncer, a cómo fue incrementando de a poco, me convertí en un toroide hermoso y enorme. Y esto me permitió también canalizar de mejor manera, o sea, sentir de mejor manera y tener una mayor conciencia, cosa que antes tal vez no es que no lo hacía, pero era muy, muy bajo para lo que fue después de la enfermedad, porque ya no era lo mismo. Cuando era pequeña, a mí toda la vida me gustó muchísimo la poesía, me gustó mucho la poesía, toda la vida me gustaron los libros y fui poeta desde siempre, pero por un buen tiempo, desde mi adolescencia hasta casi mis 30 años por ahí, o sea, menos de los 30 años por ahí, yo me desconecté completamente de las letras. A pesar de que son mi pasión y todo, yo me desconecté de las letras, porque no encontraba cómo canalizar esos sentimientos. Con la enfermedad yo empecé a escribir otra vez y ahora ya tengo libros escritos para lanzar que salieron de ese proceso, porque mi forma de sanación fueron las letras y logré encontrar mi espiritualidad en eso. Entonces, en incrementar mi campo áurico, en incrementar mi campo energético y lograr sentir el dolor de las otras personas que antes sí percibía sus pensamientos y su dolor, pero con la enfermedad se hizo más fuerte porque ya no solo los veía, los sentía, porque ya no vi a la madre cargada a la hija en los hombros de la misma manera, porque ahora yo sabía lo que significa levantarte con ese dolor, porque ya no estaba viendo al padre de familia agachado el hombro en sol y sombra, trabajando de la misma manera. Ahora podía sentir sus pensamientos y la impotencia de no darles a sus hijos lo que ellos necesitan y merecen. Mi mundo cambió completamente y mi campo energético cambió completamente también. Me convertí en otra persona. Fue para mí otro nacer. Ahí nació lo que yo llamo la Connie la Connie punto cero, básicamente, porque la otra era como Connie, y de ahí nació Connie punto cero. Y después de eso tuve otras experiencias, y ahorita soy la Connie punto dos, porque, claro, después de eso vinieron otras cosas, ¿no? En este proceso en el que mi alma se desprendió tanto de mi cuerpo, en el proceso de sanación, en el proceso de la enfermedad, en la resiliencia, en la rebeldía, en eh, en la necesidad de cerrarte por dolor y por ego, cuando me volví a encontrar, cuando yo cerré mi corazón para odiar a la persona que me había causado esto y cuando regresé en mí para quererla y respetarla, mi campo áurico cambió y logré entender el dolor de esta persona y el dolor de los demás también. Y aprendí a amar lo que la Biblia dice, aprendí a poner la otra mejilla, no a forma de castigo, no a forma de, ah, bueno, si me golpeaste, dale, no, 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 sino que a forma de, esta experiencia me cambió, necesito la otra para poder avanzar. Y cuando tú te enfrentas a esto, te das cuenta que eres muchísimo más fuerte de lo que imaginabas. Cuando encuentras a tu yo superior, cuando realmente logras conectar con él, tú te das cuenta del inmenso potencial que tienes. Entonces fue cuando volví a escribir, fue cuando me empecé a desarrollar como lo que yo soy, fue cuando yo dije, al otro lado del miedo está mi vida. Y escribí esa frase y la tengo como eslogan inclusive en mis redes sociales. Al otro lado del miedo está tu vida. Porque hasta ese momento yo le temía a muchas cosas. Miedo a ser mamá, miedo a querer,
miedo a entregarme, miedo a esto, miedo a este otro, miedo a muchas cosas, miedo a perder a mis seres queridos, porque toda la vida viví enfrentándome a que persona que yo quería, persona que se iba, persona que yo quería, persona que se iba. Entonces fui desarrollando como que este temor de perder a las personas que quería y se potenció con la realidad de enfrentarme a la enfermedad porque ahora era mi vida la que se estaba yendo y me iban a perder a mí. Cuando tú transformas, cuando te polarizas al otro lado y cuando la vida te pone en la otra situación, o sea, en la situación del otro lado de la bandeja, es cuando tú visualizas el campo completo. Y ahí fue cuando yo me convertí en esto. Y obviamente percibí más, vi más, sentí más, me convertí en más bruja, en más medium, sé decir yo. Entonces esa fue mi versión avanzada. Y claro, después de eso vinieron otros procesos. Hace casi 3 años me morí. Tuve un evento muy fuerte porque perdí un bebé y, y al perderlo perdí mucha más sangre de la que mi cuerpo podía resistir. Me dio shock hipovolémico y mi corazón se detuvo. Y estuve clínicamente muerta casi por 3 minutos. Me reanimaron, regresé y cuando tuve ese viajazo, que se fue otro viaje, regresé y me di cuenta que podía sentir hasta tocar la camilla. O sea, sentía las puertas, sentía las ventanas, sentía las cobijas, sentía absolutamente todo. Y de repente el mundo tenía otro color. Entonces, claro, tú pensabas que cuando tú eras niña, tú tenías una clase de visualización, o cuando yo era niña, tenía un poder de ver otras cosas, pero me pasaba una cosa, me pasaba la otra cosa, me morí por último hace 3 años y me di cuenta que cada una de estas muertes era mi renacimiento. La Connie punto cero, la Connie punto uno, la Connie punto dos. ¿Qué me viene después? Pues no sé, pero bienvenido sea. Bueno, han de venirte muchísimas cosas buenas y positivas, no tengo la menor duda, Así es. porque te han pasado por la escuela, por el colegio, la universidad de la vida, y ya lo que queda, no dudo que sea Claro, buenísimo, ¿no? Y poder claro, hablar de esto y poder enseñar de esto, que la gente pueda entender que a lo mejor tiene algún problemita y se siente que se ahogó, no se va a ahogar, levántese y así siga es. andando. Así es. Y es que ahí tú entiendes que, mira, y esta creo que es la lección más fuerte de todo lo que se ha hablado hasta este momento. Justamente cuando tú crees que no puedes dar más, la vida viene y te da una probadita de tu fuerza y te enseña que hay muchísimo más escondido ahí. Solo se trata de saber dónde buscar y de tomar las herramientas correctas, porque a veces estamos tratando de sacar el tornillo con el martillo hasta que te das cuenta dónde está el destornillador. Así funciona la vida. Nos damos cuenta en lo que va avanzando del camino que perdemos el tiempo haciendo cosas que no te aportan nada, no te dan nada. Y te dueles ahí. Por eso te decía que estas partes de mi vida no las quería contar. Primero, por respeto a las personas que están vivas aún, que son parte de ese proceso y que no quiero lastimar cuando vean este video, porque tengo profundo respeto por el dolor que ellos atravesaron al mismo tiempo que conmigo. Segundo, porque no me gusta la victimización, porque no me siento una víctima de mi historia. Soy la actriz principal de mi vida y como actriz principal de mi vida me llevo el mejor guión. Y ese guión no quiero escribirlo con dolor, sino con felicidad, con alegría, con agradecimiento, con resiliencia, con belleza, con todo lo que el universo y Dios nos da. Por eso es que no menciono estas partes de mi vida. Sin embargo, sí fueron dolorosas y lo tengo que aceptar. Fueron dolorosas. Tal vez ahora ya no me duelen, como aquel tiempo, aquella vez, cuando recién las viví, las contaba con lágrimas, ahora las cuento distintas, porque no es que pasó ese dolor se convirtió en experiencia y lección. Y cada vez que yo trato un caso o cada vez que yo atiendo a alguna persona, lo hago desde la plena conciencia de que yo estuve algún momento en ese sitio y de que jamás, jamás me tengo que olvidar de dónde vine. Justamente cuando yo crea que porque me estudié muchísimos libros, justamente cuando yo crea que porque tengo títulos, que porque yo tengo mucho conocimiento, que porque tengo la capacidad de canalizar, justamente cuando yo crea que tal vez pueda ser un poquito superior a alguien, la vida viene y te recuerda, tienes que ser humilde, porque tú estuviste en ese sitio algún momento. Y no puedes tratar a las personas como si tú fueras distinto, porque alguna vez alguien estuvo en ese sitio y tú necesitaste de alguien como ahora te necesitan a ti.
Esa es la lección en realidad, perdón. Esa es la lección, entender que todo lo que te pasa a ti es parte de tu evolución para que tú puedas utilizar esas herramientas para ayudar a otra persona que necesita de ti como tú necesitabas de alguien en ese momento. Bueno, este video yo creo que hay que verlo como 5 veces para poder ir rescatando cada una de todas las verdades que nos dijiste. Y yo me atrevería a decir que parte del bien buscar, de aprender dónde buscar las cosas bien, es haber buscado muchas veces donde no era y darnos cuenta que ahí no era. Claro, ¿cuántas veces te diste de martillazos por buscar el destornillador? ¿Cuántas veces nos caímos hasta aprender a caminar? ¿Cuántas veces nos caímos hasta poder domar la bicicleta? ¿No es cierto? Así es, claro, así es. Y mira, el papá de mi primer hijo falleció, era piloto de mi primer hijo, justamente yo te digo que aguantó conmigo la enfermedad. Él falleció en un accidente aéreo. Y yo el recuerdo que tengo de él no es el recuerdo de la pareja, no es el recuerdo de este filtreo o de decir de tu pareja sentimental. Yo conocí al papá de mi primer hijo cuando tenía apenas 7 años, cuando vivía procesos muy duros en mi hogar, en mi casa, cuando tenía que salir corriendo, huyendo a algún lado, me metía en su casa. Él tenía un armarito chiquito en el que yo me escondía y él me recibía ahí y me sabía pasar comida o pasteles por ahí, por la rendija de la puertita de su armario. Y yo me escondía, me subía ahí, como era chiquita, y me quedaba escondida ahí por un tiempo. Él fue mi mejor amigo, fue mi paño de lágrimas, a él le lloré mis desamores. Él sabe, porque su alma hasta ahora, sabe todo lo que yo escondí acá dentro de muchas personas por mucho tiempo. Y mi hijo es exactamente igual a él, igualito, físicamente. Entonces, cuando él se fue, la vida es justa, es muy justa. La vida me quitó a mi mejor amigo y me dejó otro mejor amigo, que es mi hijo. Y yo lo veo y él es el espejo, ¿no? Claro, mediante una prueba difícil, que es perder a una persona a la que yo quería mucho. En ese momento se desarrolló el miedo de pérdida y el miedo a comprometerte, a comprometer tu corazón. Porque cuando tú pierdes a una persona que quieres, enseguida viene el miedo interno a comprometerte más y a enamorarte de alguien o a querer a alguien porque sabes que lo vas a perder. Y después pasaron otras cosas que también me hicieron que cuando yo empezara a sentir algo por alguien, o cuando yo empezara como a enamorarme, digamos, de alguien, salía corriendo, porque tenía miedo de perder. Cuando empezaba a sentirme comprometida, yo tenía miedo de perder y salía corriendo, y no me enfrentaba a ese sentimiento. Entonces, todas estas pruebas que fueron pasando a mí me permitieron entender que no debes salir corriendo, que no puedes salir corriendo, que tienes que enfrentarte a esto. Porque tarde que temprano, por más que tú corras, la vida te va a alcanzar. No importa la posición, el sitio en el que te pongas, la vida te va a alcanzar. Y podrás desarrollar algunos miedos desde la pérdida. Después, el miedo a enfrentarte a la enfermedad, el miedo a haber perdido un hogar, el miedo a ser madre soltera, el miedo a poder darles a tus hijos todo lo que necesitan. Ahora, el miedo a ser mamá a los 40 años, el miedo a no publicar mis libros, el miedo a no, o sea, toda la vida vas a atravesar por eso. Siempre. No se te va a ir un día. Lo importante es tomar ese miedo e ir a tu vida. Por eso el eslogan que yo tengo, al otro lado del miedo está tu vida. Solo cógelo, apártalo, pásalo y ve a vivir la siguiente experiencia. Yo lo diría y lo resumiría de otra manera, que va de la mano con lo que tú estás diciendo, no va en contra en absoluto, perdón. Toma el miedo y que éste te propulse. Le damos vuelta al miedo y en vez de detenernos, que nos pueda, desde atrás nuestro, ¿no? Pueda propulsarnos. Connie, ¿qué historia la tuya? ¿Ya la tienes en un libro? Sí, este libro está escrito, tengo 3 libros escritos. El uno que es de poesía, eh, porque soy poeta, el uno que es de poesía, el otro que es de mi mediumnidad y el otro que es de mi vida. El que es de mi vida lo tengo escrito a forma de diario mío, digamos. Está muy escondido, porque básicamente ahí están muchísimas cosas que yo creo que a cualquier persona tal vez le perturbarían. Y creo que ese libro nunca va a salir a la vista pública. Tal vez, como Tesoro de Atahualpa, cuando yo ya no esté, si lo buscan por ahí, tal vez puedan saber algunas cosas.
porque en ese libro hay cosas muy turbias de muchas personas, que yo no lo escribí para castigar a nadie y por eso no lo lanzo. Lo escribí para ser consciente de todas las heridas por las que he pasado, para recordarme lo que soy y quién soy. El libro de Medium, ese sí, ese va a salir. Y el de poesía junto con otros que vendrán también van a salir. Me encantaría que cuando lo hagas nos lo hagas saber para que podamos ayudarte a Claro, promoverlo desde acá. claro, Y sí, sí, espero claro. que te equivoques con el tuyo, de tu vida, porque sé que va a ser de mucha luz para todos. Y si sientes en algún momento que lo puedas sacar también, que lo permitas salir. Lo dejes salir, pues, porque estoy seguro de que puedes llevarle luz a muchísimas otras personas, porque a veces pasamos por vicisitudes y por cosas muy duras, por lo menos duras para uno, ¿sí? Otras tal vez pasarán otras más difíciles, otras más duras para ellos, pero la resiliencia, algunos la vamos desarrollando de camino y otras la pueden sacar mucho más pronto. En mi caso he sido una persona muy depresiva y han habido situaciones que me han definitivamente tumbado por tiempo, porque no supe hacia dónde. Me dice una amiga que es medium también, me dice, tú has sido muchas veces hermano mayor, para no decir extraterrestre, ¿no? Tú has sido muchas veces hermano mayor y por eso es que la vida en este plano te confunde un poco. Pero mira, Ujú. sea como sea, quiero darte las gracias por haber venido. Yo sabía que iba a ser un programazo, perdóname, pero tengo que decírtelo. Yo sabía que iba a ser un programazo y que iba a ser de luz para muchísimas personas, porque a veces creemos que el jardín, como se dice en inglés, el jardín es más verde el del vecino. Pero Ujú. caramba, revisemos nuestro pasto, revisemos lo que tenemos nosotros, que eso definitivamente nos puede ayudar. Desarrollando la resiliencia, nos puede ayudar a que seamos muchísimo mejor. Me encantaría que les dediques unas palabras a tu público también, para que los alientes. Ya mucho has hecho, pero me encantaría que tú nos ayudes a cerrar el programa. Claro. Bueno, primero respondiendo un poco a eso de lo de, me decías que ojalá y mi libro algún día tenga la luz, tal vez podría servir para muchas personas. Gran parte de ese libro está escrito en el de Medium, gran parte. Las partes que no están ahí son las aberraciones de la humanidad. ¿Por qué? Porque no es un mundo que yo quiera mostrar. No porque no tenga conciencia de que hay personas que realmente hacen daño, sino que no necesitamos eso. No necesitamos una película más en la que nos enseñen que la maldad es maldad. Ese libro tiene mucho dolor porque te muestra la realidad del ser humano, lo que las personas son capaces de hacer a niños, lo que las personas son capaces de hacerle a seres frágiles. Mira, yo por ejemplo, yo hasta ahora no soy capaz de consumir todo el contenido de Einstein, de lo que se pone de él. No puedo. Desde mi fragilidad y desde mi historia no puedo. Y y en este libro está escrito, están los nombres de todas las personas que alguna vez fueron artífices de esa parte oscura de mi vida. Por eso es que te digo que no va a salir a la luz, porque no quiero lastimar al mundo con las historias que ya sabemos que existen. El libro de Medium, en cambio, es el mismo libro, pero transformado en otras palabras. Son como el yin y el yang, que son equilibrio, claro, pero siento que las lecciones están en el de Medium, que es el que la gente realmente necesita. Porque cuando tú, como experiencia de vida, cuando viví cáncer y me acerqué al hospital, los médicos desde que entré me desahuciaron y dijeron, tiene que enfrentarse para esto, para esto, para esto, para este otro. Cuando uno de mis hijos estuvo frágil en el hospital, cuando recién nació, el médico le dijo a mi ex esposo, vaya comprando el ataúd. Cuando una de mis hijas recientemente estuvo enferma, uno de los doctores dijo, tiene que estar lista para todo porque el cuadro es grave. Entonces, el mundo te habla en ese idioma y te quita esperanza. Y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que te quiten la esperanza ni en la fe en la humanidad. Porque por feo que sea el monstruo, también le corre sangre como a ti. Por feo que sea la experiencia, sigue siendo tu escuela de vida. Y cuando tú vendes esto o muestras esto como una pantalla negra, en esa pantalla negra no ves nada.
porque la oscuridad no te permite ver. Esta es la depresión, es la oscuridad que no te permite ver. El otro libro es la luz que ve en medio de la oscuridad. Pero bueno, nunca tenemos toda la razón, nunca somos dueños de la verdad. Yo digo ahora que no va a encontrar la luz porque lo siento ahora sí, pero no lo sé, no sé qué va a pasar. Tal vez algún día ese libro encontrará luz cuando yo no esté, no sé. Tal vez será escuela para alguien, para que alguien sepa qué pasaba por los años 1900 no sé cuánto, tal vez. Y pues en base a todo esto, el único mensaje que yo te puedo decir es que no creas, jamás creas que porque tu vida se pone difícil, no puede tener una solución. Siempre, después de toda lluvia, sale el sol. En ese paso entre la lluvia al sol hay un arco iris. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, perdón, a ver los colores del arco iris sin pensar en la tempestad que causó el arco iris. Cuando tú entiendes el equilibrio entre lo que duele y lo que te regocija, entiendes el verdadero valor del amor, lo que es realmente amar a alguien, con su oscuridad, con su dolor, con su depresión, con sus problemas, con sus todos. Hay muchísimas personas que van a ver este video, tal vez que desde lo que son y que han negado o que la vida ha castigado porque dicen es que eres gordo, es que estás feo, es que te ves mal así, es que esto, este otro, y te ha llenado de tantas verdades para ellos, porque les enseñaron a pensar así, vienen y te siembran eso y esa semilla germina dentro de ti, haciéndote daño. Te está hablando una persona que era el patito feo de la escuela. Te está hablando una persona a la que hicieron daño y a la que le dijeron muchísimas cosas. Te está hablando ahora una persona que está tatuada de cabo a rabo y que aún así, con todo lo que yo soy ahora, me juzgan igual. Me dicen, oye, esta man toda tatuada. ¿Qué importa, oye, por último? ¿Qué importa? Nunca vas a ser o nunca vas a encajar exactamente en lo que las personas quieren que seas, porque cada uno mira desde su perspectiva. Tú vive tu vida, entiende que cada uno está viviendo y resistiendo lo suyo. Desde el dolor de su resistencia, parado ahí atrás de su trinchera, está aguantando su dolor. Y no puedes ser parte de ese dolor. Vive tu experiencia, toma tu miedo y catapúltate, como dijiste tú, pero sigue viviendo. Yo diría también, decídete a vivir, decidamos por la vida. Ujú. No creamos las sentencias. Si las sentencias se hubieran creído hasta antes de yo nacer, yo no estaría aquí. Así que Obviamente. no creamos las sentencias que nos dan, trabajemos las cosas con positivismo. Y yo cerraría diciendo, ¿a quién le prestas tu oído? ¿A quién le prestas tu vista? ¿Con quién compartes tu aura? ¿Lo merece? Creo que es un tiempo para tomar decisiones importantísimo. Por favor, no se tarde, que la vida no se devuelva. Connie, un honor y un placer haber estado aquí contigo. Muchas gracias por todo y con ustedes también. Así que suscríbase, de like, active la campanita. Se vale preguntar, vamos a dejar toda la información de Connie aquí abajo para que la puedan localizar. Soy Ariel Sbi, hasta la próxima. Hasta la próxima, Connie. Hasta la próxima a todos. Chao, Chao, chao. chao.